Hola, hola, namaste, bienvenidos a mi canal. Espero el día de hoy sea un día maravilloso, lleno de energía, de éxito, de abundancia. Gracias por conectar en el día de hoy en este canal hecho especialmente para ti, para la evolución del ser, de la conciencia. Antes de comenzar con estos dos hábitos que nos van a traer abundancia y éxito en la vida, no dejes allí de suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de mis videos, de mis consejos, también de mis clases de yoga. Estos dos hábitos, estos dos consejos están íntimamente relacionados con la ley del mentalismo, la ley de Hermes Trismegisto, la ley hermética, en donde nos dice que todo lo que ocurre en el universo es mental, todo viene de acá, de nuestros pensamientos coordinados con nuestro corazón para que eso se pueda materializar. El problema que tenemos en la vida es que este sistema nos ha enseñado desde que somos muy chiquititos, ya desde nuestra familia, hermanos, el colegio, la sociedad, nos enseñó que nosotros realmente debemos venir a este mundo a luchar y a trabajar duro para conseguir las cosas. En realidad nos han mentido. Vivimos en un universo lleno de abundancia, en un universo lleno de infinitas posibilidades, y si lo podemos pensar acá, todo se puede volver realidad, todos nuestros sueños se pueden volver hechos reales. Vivimos en la tercera dimensión, todo esto que percibimos es materia, nosotros creamos nuestra propia realidad y tenemos el poder para hacerlo. Estos dos hábitos extraordinarios van a hacer cambiar tu vida sin duda, y estos hábitos básicamente los vamos a practicar en la mañana y antes de acostarnos en la noche. ¿Por qué en la mañana y por qué en la noche? Bueno, nosotros en la mañana, al pararnos, antes de hacer cualquier actividad, para eso debemos pararnos un poquito más temprano, antes de llevar a los niños al colegio, o hacer el desayuno, o ir al trabajo. Nuestra mente está totalmente descansada. En ese momento no tenemos ningún problema y nuestras frecuencias, nuestras ondas cerebrales están perfectamente para poder meterle información. Esto es como una computadora. Básicamente es poner un chip y sacar esos viejos paradigmas, esos pensamientos, esas ideas erróneas que no nos dejan evolucionar. Entonces, sentarnos en postura cómoda y hacer una meditación con visualización. Ahí lo que vamos a hacer es visualizar cosas positivas que nosotros queramos en nuestras vidas. Esas cosas positivas que nosotros vamos a visualizar, tenemos que hacerlas como si ya existiesen, como si ya hubiesen ocurrido. No es un deseo o algo que yo quiero a futuro, utilizando palabras y verbos conjugados en el futuro o en el pasado. No, esto lo vamos a hacer como si ya estuviese ocurriendo en el presente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, podemos imaginar que en nuestro trabajo nos subieron el sueldo, que nuestro jefe nos llamó para una reunión para darnos un mejor ascenso, y esta situación nosotros la vamos a visualizar, pero en esa visualización nosotros no lo vamos a racionalizar, no lo vamos a hacer de forma analítica. Nosotros en esta visualización, en esta imagen, en esta situación, vamos a sentir qué estamos viviendo, qué estamos sintiendo en ese momento. Este ejercicio evidentemente lo podemos hacer también antes de acostarnos. Vamos a hacerlo repetido tanto en la mañana como en la noche. En la noche lo vamos a hacer al menos unos 30 minutos antes de irnos a dormir. Importante también en la noche porque este ejercicio de visualización, estas imágenes y estos sentimientos asociados a lo que nosotros estamos allí viendo, una vez que nosotros nos acostamos a dormir y estamos ya en el sueño reparador, básicamente cuando estamos en la frecuencia teta, cuando pasamos de beta a alfa teta y estamos completamente dormidos, toda esa información, todas esas imágenes, todos esos sentimientos, nuestro cerebro los va a procesar y van a ir a lo más profundo del inconsciente. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos reprogramando nuestra mente, reprogramando nuestros conceptos, quitando paradigmas viejos y colocándole paradigmas constructivos que nos van a ayudar a la evolución.
Importante, muchas personas me han comentado, no, es que yo he hecho este ejercicio y no me ha dado resultados, ya llevo 3, 4 días haciéndolo y no veo nada. Bueno, básicamente esto es como cualquier cosa en la vida. Es cuestión de práctica. Evidentemente, si vamos a un gimnasio, no vamos a tener músculos en 3 días. Igual ocurre con este tipo de ejercicios. El poder de visualización es un poder que se va desarrollando y evidentemente es un entrenamiento mental. Entonces, los resultados van a depender de la constancia, de la disciplina de cada quien. Evidentemente, si esto lo hacemos de la forma correcta, en la mañana y en las noches, estoy seguro que en cuestión de 3 meses vamos a empezar a ver resultados. Yo no creo que nos tardemos más de este tiempo y seguramente vamos a ver cómo las cosas a nuestro alrededor van a comenzar a cambiar. Otra ley importante que les comentaba, que pertenece también a la ley de Hermes Trismegisto, estas leyes herméticas, es el tema de la correspondencia. Como es arriba, acá, en los pensamientos, es abajo en la materia. Como es adentro, en el corazón, es afuera en el entorno. Entonces, como estemos adentro, eso vamos a expresar afuera. No podemos hacer un ejercicio de visualización viendo estas situaciones, pero pensando en el trabajo, pensando en los hijos, pensando en que no tengo dinero, pensando en el tráfico, bueno, etc. Lo que hacemos es desviar entonces la energía y no hay un foco de atención. Entonces es importantísimo que cuando hagamos este ejercicio de visualización, nuestras emociones, nuestros pensamientos estén totalmente enfocados, concentrados y seguramente vamos a ver excelentes resultados. Si ya lo has practicado o conoces a alguien o alguien que también necesite de esto, por favor compártelo en las redes sociales. Necesitamos crear conciencia, personas que tengan éxito, abundancia en esta vida. Esto nos va a ayudar pero muchísimo. Déjame ahí en tus comentarios si has practicado alguna técnica relacionada con el poder de visualización, alguna meditación, y por supuesto no te pierdas mis clases de yoga que también te van a ayudar muchísimo a encontrar el éxito y la abundancia en tu vida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y por supuesto no te pierdas este video que está acá, está excelente. Consejos también para rejuvenecer y tener mucha más longevidad. No te pierdas este video acá, consejos extraordinarios para que subas esa energía, tengas mejor actitud en la vida y por supuesto vivas muchísimos años más. Espero tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Namaste.